Bueno, les doy la bienvenida a los que acaban de ingresar. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es síndrome piramidal, síndrome de segunda motoneurona, y vamos a dar una charla de ACV también. Bueno, estuvimos charlando un poquito en los prácticos de esto, de lo que es síndrome piramidal. Cuando uno lo expresa por definición, ustedes saben, tienen que recordar la anatomía, que es justamente por compromiso de la primera motoneurona. La mayoría escucha bien, hay casi de una paciente, hay una alumna que no escucha muy bien. Yo Sí, escucho profe. bien. Yo también, profe. Estamos, habló la mayoría Dalma. Muy bien. Resultado de la lesión que afecta a la primera neurona, se tienen que acordar, se acuerdan que estuvimos charlando, que se encuentra a nivel de cuarta circunvolución frontal, área prerolándica, lóbulo frontal. Dentro de las causas, bueno, saben que hay congénitas, saben que hay adquiridas. Esto es lo que más importante tienen que saber defender en un examen, ¿ok? Porque muchas veces se enfrascan en estudiar de memoria y cuando presentan el examen, hablando de, por ejemplo, ya sea de procesos pulmonares o procesos cerebrales, muchas veces me tiran esto de primera opción y no es lo más frecuente. Si bien está descrito, pero esto es lo que ustedes más se tienen que saber. Lo que más nosotros vamos a ver dentro de lo que es patología que se interna es las causas que generan un ACV o que se presenta como un síndrome piramidal. En este caso lo que estamos viendo son lesiones vasculares. De ellas, algunas son isquémicas, ¿sí? Ya vamos a ver las causas que las pueden llegar a producir. Algunas son hemorrágicas, que se puede producir por un paciente que está hipertenso. Ojo, que la hipertensión en algunos casos también se puede presentar como un agente cerebral isquémico, pero hay veces que una persona tiene un aneurisma, ya vamos a estudiar también para el cuarto parcial lo que son los aneurismas. Un aneurisma es una dilatación arterial que puede tener diferentes formas y la ruptura del mismo generaría una hemorragia intracerebral. El traumatismo de cráneo también se podría llegar a presentar como un paciente que hace un síndrome piramidal. Ustedes van a ver después que mucha gente que queda con una secuela por un traumatismo de cráneo, por ejemplo, un chico que se accidenta en moto por ir sin casco, muchas veces queda secuelado y queda con la famosa marcha de guadaña. Puede llegar a darse por estas circunstancias también por lesiones compresivas. Dentro ahí nosotros vamos a estudiar más adelante para el parcial de neuro, lo que son los tumores, ¿sí? Que pueden ser benignos, pueden ser malignos. Esto se ve frecuente en los pacientes con infecciones por HIV, ¿sí? En estadio SIDA, que hacen infecciones, por ejemplo, por quistes de toxoplasmosis o de algunos hongos como criptococosis, ¿sí? Y se puede llegar a dar también por esto contextos de meningoencefalitis, que pueden ser ya sea difusas o abscesos. Una vez, me acuerdo, uno de mis primeros pacientes en mi residencia en primer año de clínica médica, fue un paciente que se presentó con un síndrome piramidal, era un foco neurológico agudo y la causa era un absceso cerebral. Bueno, esto es súper importante que lo sepan porque esto lo tienen que relacionar muy bien. Este cuadrito que es sacado del Argente, que es la bibliografía que ustedes tienen que estudiar, son los trastornos neurológicos, ¿sí? Los que se ve en la primera motoneurona. ¿Qué vamos a ver? Alteraciones de la motilidad, desde una parálisis o plejía a causas más leves como una paresia o una debilidad. El tono, ¿cómo va a estar el tono? Generalmente cuando son cuadros agudos, recuerden que estuvimos charlando en el práctico, el paciente se puede presentar hipotónico, ¿sí? Pero cuando ya tiene un cuadro evolucionado, generalmente se presenta con hipertonía, que es el clásico paciente que ya va a ir a neurorehabilitación, ¿sí? Con el que más frecuentemente ustedes se van a encontrar. Puede tener alteraciones de la motilidad, ya sea refleja, alteración de los reflejos profundos, que es lo que estuvimos practicando ahí en el hospital, ¿se acuerdan? Que este paciente, ¿se acuerdan? Por lesión de la primera motoneurona, la segunda motoneurona se libera, entonces cursa con hiperreflexia,
Hay algunos pacientes que los reflejos superficiales, como ser el cutáneo abdominal, puede tener arreflexia y se acompaña de reflejos patológicos como ser el Babinski, que vamos a ver enseguida. Alteraciones de la motilidad involuntaria o asociada, como ser los clonus, ¿se acuerdan que estuvimos charlando eso cuando vimos la clase de examen neurológico? Y alteraciones de la motilidad asociada sería la presencia de sincinesia, que son movimientos esporádicos, anormales, involuntarios que se suceden del lado justamente contralateral. ¿Se acuerdan? Sí, la maniobra para obtener el clonus de la rodilla, se le hace un movimiento brusco y fuerte hacia abajo, ¿sí? Para extender el tendón del cuádriceps y se va a empezar a contraer las rótulas justamente porque se empieza a tratar de contraer el músculo cuádriceps. Bueno, esto es súper importante. Nosotros ahora lo que vamos a ver es cómo podríamos llegar a encontrar la hemiplegia nosotros. Y lo vamos a encontrar en tres circunstancias diferentes. Dos de ellas asociarían un cuadro agudo, ¿sí? Y una de ellas ya un paciente un poco más crónico. El paciente en coma. Muchas veces los pacientes que hacen un ACV, que es la causa más frecuente, síndrome piramidal, puede llegar a tener un estado de conciencia muy bajo, es decir, un Glasgow bajo. Entonces, ese paciente está en coma, casi como el paciente que vimos ayer con ustedes en el práctico. ¿Qué tienen que examinar ustedes? ¿Sí? Acuérdense, el paciente que está en coma está dormido, ¿sí? No van a poder hacer una interlocución con el paciente. Entonces, ustedes tienen que observarlo y ustedes tienen que buscar los signos en el paciente. Una de las cosas que van a observar, fíjense la cabeza, ¿sí? Fíjense la fascia. Como el paciente está dormido, muchas veces va a estar roncando y va a hacer esto. Cuando duerme, ustedes van a ver cómo lo que es la mejilla se moviliza, ¿sí? Que eso le llamaron signo del fumador de pipa, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Porque el paciente perdió el tono por el ACV o, en este caso, por el síndrome piramidal, y eso le va a generar que la mejilla se mueva como si fuera un velo inerte, eso dice la bibliografía, es decir, la mejilla se mueve, se moviliza en forma involuntaria, es decir, porque el paciente está en coma. Usted si le abren los ojos, porque muchas veces el paciente está con los ojos cerrados, ¿sí? Ustedes van a ver que el paciente está, generalmente, por ejemplo, si tuvo una hemiplegia del lado derecho, suponemos que la lesión está a nivel contralateral. Entonces, el paciente va a estar generalmente con la cabeza hacia el lado de la lesión, ¿sí? A nivel cerebral, y los ojos también, usted si le abren los ojos, van a ver que los ojos están desviados. Entonces ahí se dan cuenta que es un paciente grave. Si un paciente está en coma, tiene la fase de fumador de pipa, o el signo fumador de pipa, va a tener los ojos y la cabeza desviados también. ¿Se acuerdan lo que charlamos ayer? Nosotros con el paciente ayer no le podíamos pedir que sonría para ver la musculatura facial. Entonces tienen que avivar ustedes cómo van a buscar el signo de parálisis facial, es decir, en este caso sabemos que es una parálisis central, ¿sí? Tenemos que hacer la maniobra de Foix, ¿se acuerdan? La maniobra de Foix sería apretando fuerte lo que es la rama ascendente del maxilar, y ahí vemos cómo se contrae la musculatura. Ausencia del reflejo córneo-palpebral, ¿sí? Recuerden que el reflejo córneo-palpebral tiene una eferencia que es trigémino y eferencia que es facial. Como el facial no funciona, en este caso, el paciente no va a tener reflejo córneo-palpebral. Es decir, ausencia del reflejo del lado de la parálisis. ¿Por qué? Por compromiso del facial. Eso es lo que se conoce como el signo de Millian, ¿sí? Esto se suele ver en los pacientes en coma. ¿Qué vamos a ver en los miembros? Es decir, recuerden, el paciente está en coma, no le puedo pedir levante los brazos, ¿sí? Ustedes lo tienen que revisar, ¿sí? Así que los chicos que tienen práctico hoy, vayan sabiendo lo que vamos a hacer el día de hoy. Ustedes se tienen que desinhibir y ustedes tienen que revisarlo al paciente, ¿sí? Ustedes van a tener que levantar el miembro cuidadosamente y delicadamente y ver si es que cae o no el miembro, ¿sí? El paciente al estar hipotónico va a caer y al estar pléjico va a caer abruptamente en la cama. Sepan esto, que en el cuadro agudo, ustedes si quieren buscar los reflejos profundos, es decir, osteotendinoso a nivel patelar, por ejemplo, el bicipital, pueden llegar a faltar, ¿sí? Tomen en cuenta eso, ¿sí? Pregunta de examen. Y sepan, esto es súper importante y esto lo vimos hace poquito en el sanatorio,
nos llegó un paciente prácticamente con un ACV cerebral extenso, ¿sí? Anisocoria, y este paciente tenía un reflejo de Babinski bilateral. Generalmente, la mayoría de los pacientes siempre se lo ve del lado que tiene la hemiplegia. En el tronco, ¿sí? A nivel del core, ¿sí? Los reflejos cutáneos abdominales, los cremasterianos en el caso del hombre, están abolidos del lado de la parálisis. Recuerden que hay areflexia superficial. Muy bien, eso es el primer contexto de paciente en coma, ¿sí? Cómo puede llegar a presentarse un paciente con síndrome piramidal en un cuadro que le comprometa gran territorio de su tejido cerebral y que comprometa el estado de conciencia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que sucedería con un paciente que tiene un ACV agudo, por ejemplo, o un síndrome piramidal de causa aguda, y que no sea tan extenso, ¿sí? Puede ser que esté lúcido, ¿sí? Así que vamos a ver qué podemos llegar a encontrar. El paciente que tiene una hemiplegia flácida, que es la otra circunstancia que podemos llegar a tener, este paciente, obviamente, va a tener la plejía, o en algunos casos puede tener paresia, pero tiene hipotonía o está flácido, ¿sí? Ocluye el ojo, ¿sí? Paralizado con mucha menos fuerza del lado sano, ¿sí? Y el signo de Revilloud, que esto que lo habíamos charlado, no puede abrir o ocluir el ojo paralizado de manera aislada, ¿sí? En el lado paralizado, ¿sí? Están abolidos los reflejos cutáneos abdominales y osteotendinosos. Y el paciente tiene signo de Babinski. Esto sucede en la hemiplegia flácida. De ahí tenemos otra circunstancia que es la hemiplegia espástica. ¿En qué contexto se va a dar? Es el paciente que gradualmente se va a ir convirtiendo de la flácida a la espástica. El paciente ya crónico, ya evolucionado, y que va a caer a neurorehabilitación, que seguramente ustedes se van a encontrar más frecuentemente. Este paciente va a tener hipertonía del lado paralizado y puede llegar incluso hasta una contractura. Recuerden eso, que la hipertonía que tiene el paciente es una hipertonía espástica, ¿sí? No la llamamos rigidez, porque la rigidez pertenece a un síndrome extrapiramidal. Este paciente ustedes van a ver, tiene acentuación de los pliegues faciales, se profundizan los surcos y la comisura del lado afectado. Y recuerden esto que ya habíamos charlado, el tema de la actitud, ¿sí? La actitud del miembro superior, la actitud del miembro inferior, que ya lo charlamos cuando vimos la clase de examen neurológico. ¿Se acuerdan de la famosa marcha, la marcha en guadaña o helicópoda? Y obviamente, esto es súper importante, en este paciente sí van a encontrar la hiperreflexia profunda. Con el paciente que vimos ayer, no pudimos repasar los reflejos, pero ese paciente que vimos ayer lo vimos con los chicos del grupo de los jueves, es decir, los que van a ir el día de hoy. Ese paciente tenía un ACV hemorrágico del lado derecho y tenía la plejía o braquiplural del lado izquierdo. Pero ese paciente tenía antecedentes de múltiples ACV previos y por eso tenía una hiperreflexia y una hipertonía del lado derecho. ¿Por qué? Porque ya era antecedente. Entonces, este paciente que tenga una hemiplegia espástica, que es lo que ya estamos hablando ahora, va a tener hiperreflexia, ¿sí? Va a tener areflexia superficial o cutáneo mucosa, va a tener el reflejo de Babinski, ¿sí? Y si nosotros hacemos las maniobras sucedáneas, la maniobra de Gordon, de Oppenheim, de Schaffer, ¿sí? Ahí vamos a ver que también se puede llegar a obtener el signo de Babinski. Va a tener clonos de pie, clonos de rótula, y va a tener sincinesia, que es la presencia de esos movimientos involuntarios del lado de la parálisis y que se producen cuando el paciente mueve voluntariamente el lado sano. Es poco frecuente que se llegue a presentar atrofias musculares, ¿sí? Sobre todo en aquel paciente que no hace neurorehabilitación. Bueno, lo que más frecuentemente vamos a ver nosotros son las hemiplejías directas. ¿Qué significa esto? Que aquí el área paralizada va a estar generalmente en todo el mismo lado del cuerpo, es decir, si tiene una parálisis facial, braquial y crural, va a ser todo del mismo lado, ¿sí? ¿Y esto por qué se produce? Porque la lesión se produce antes de la decusación piramidal, ¿bien? Puede ser que haya sido por un daño cortical, es decir, aquí la lesión va a afectar la corteza cerebral, el área por la corteza motora, ¿sí? Primaria,
Si el daño es focal, puede llegar a dar monoplejía y nos ha pasado. Nos ha pasado que nos han llegado pacientes con un síndrome neurológico focal agudo. Recuerden que siempre lo tipificamos como síndrome neurológico focal agudo hasta confirmar cuál es la causa. Si me llega un paciente con una plejía braquial solamente, que es lo que estamos hablando ahora, que se podría llegar a presentar como una monoplejía, no decimos en un ACV. Tenemos que hacer los estudios, tomografía, rezo, para ver cuál es la causa. Entonces, ese paciente que hace una presentación aguda del ACV, en este caso podría llegar a ser la causa, o del síndrome piramidal, lo que estamos hablando ahora, se puede llegar a presentar como solo una monoplejía, ya sea a nivel braquial o a nivel pleural. Nos ha pasado eso. Sepan esto, y ya vamos a charlar esto más adelante, ¿sí? Cuando veamos neuro. Si la lesión afecta el hemisferio dominante, el paciente se va a presentar con afasia, que es una pérdida del lenguaje adquirido, una apraxia, ¿sí? Que es la pérdida justamente de las conductas motoras aprendidas, o asterognosia, que es la pérdida de reconocimiento, ¿sí? Sepan que la ubicación puede llegar a encontrarse a nivel subcortical, ¿sí? A nivel del centro oval, antes que la lesión alcance la cápsula interna, ya vamos a repasar en una imagen. O esto es lo más frecuente, las lesiones a nivel capsular, ¿sí? A nivel de la cápsula interna. Recuerden ese segmento entre el núcleo lenticular y la cápsula interna, es la zona más frecuente, que es un pequeño territorio que se puede llegar a comprometer y que es lo que más frecuentemente se observa. Y esto ya es muy raro, lo que esto está descrito en la bibliografía, lo que son las hemiplegias talámicas o el síndrome de Dejerine-Roussy, que es una lesión en el tálamo. Recuerden que en el tálamo hacen escala todas las vías ascendentes, es decir, de la sensibilidad, salvo generalmente la olfatoria. Este paciente va a cursar con una hemiplegia transitoria, también puede tener signos extrapiramidales como corea, tetosis, dolores intensos, que le llaman algias talámicas, porque recuerden que en ese mismo sector hacen escala todas las vías sensitivas, y va a comprometer la zona de la cara, los miembros, y va a tener también hemianestesia, ¿sí? Ya sea superficial y también profunda. Es un cuadro bastante complicado. Bueno, acá prestemos atención porque acá se pone interesante la temática y un poquito más compleja. Acá encontramos lo que se llaman las hemiplegias alternas o los famosos síndromes alternos. Bien, nosotros veníamos charlando que la mayoría de los pacientes, y es así, la mayoría de los pacientes se presentan con un cuadro unilateral, ¿sí? Una hemiplegia que es de un solo lado, ¿sí? Facio braquial, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo encuentro un paciente que presenta una lesión, por ejemplo, braquial de un lado, pero tiene también un compromiso de un par craneal del otro lado, que es lo que sucede acá, por ejemplo? Esto se da, los síndromes alternos, cuando yo tengo un compromiso a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Nosotros estuvimos charlando hace ratito de la lesión que puede ser cortical, subcortical o a nivel de la cápsula interna. Eso es bien arriba, antes de que descienda a hacer la decruzación piramidal. Entonces, en este contexto, este tipo de pacientes que hacen hemiplegias alternas, ¿sí? La lesión se puede llegar a encontrar en cualquier parte del tronco encefálico, ya sea a nivel del mesencéfalo o los pedúnculos, ¿sí? A nivel peduncular, a nivel protuberancial o a nivel de la médula oblonga o del bulbo. ¿Ok? Acá nos vamos a encontrar con un ejemplo que se llama el síndrome de Weber. Todo esto lo sacamos del libro, ¿sí? Del Argent, que ahí de ahí bueno, lo pueden llegar a repasar también. El síndrome de Weber se caracteriza porque es un paciente que me llega con una hemiplegia facio-brachioplural de un lado y tiene un compromiso craneal, es decir, de un par craneal del otro lado. ¿Cuál sería ese par craneal? Uno mesencefálico. En este caso sería el motor ocular común. Es un paciente que va a cursar con ptosis palpebral. Si ustedes le abren el ojo, ese paciente va a tener también un compromiso, va a tener un compromiso del tercer par craneal, ¿sí? Es decir, va a cursar con midriasis. Entonces, ese paciente sería causante de tener una lesión a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Como compromete y parte la vía piramidal
tiene que pasar por ahí, va a ser justamente un compromiso contralateral, piramidal, pero craneal, del mismo lado de la lesión. ¿Sí? Acá vemos que tiene la lesión del lado derecho, el par craneal afectado va a estar del lado derecho. ¿Sí? Esto es un ejemplo, el síndrome de Weber, de un síndrome alterno, ¿sí? De afección mesencefálica o peduncular, es decir, la parte más superior del tronco encefálico. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Prestemos atención que esto es una excepción a ciertos cuadros que nosotros podemos llegar a tener. ¿Se acuerdan cuando estuvimos charlando la clase de examen neurológico, la parte de facies, ¿sí? El examen de la facie, y cuando hablábamos también de lo que viene a ser pares craneales, cuando hablábamos de la parálisis facial? Bueno, recuerden, la parálisis facial podía ser central, cuando compromete solamente la mitad de la cara, y generalmente suele ser por causas centrales, por una ACV, por una hemorragia, etcétera, un tumor. Bueno, y las parálisis faciales periféricas, que son aquellas que comprometen toda la cara, se da por, como su nombre lo dice, causas periféricas, es decir, generalmente lesión del nervio, ya sea por traumatismo, por infección viral, por un tumor o por estrés, que es lo más frecuente en nuestro medio, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver un paciente que viene por una hemiplegia, por ejemplo, de un lado, brachiocrural de un lado, pero ¿qué pasó? También tiene una hemiplegia facial periférica del otro lado, ¿sí? Ya que tengo que prestar mucha atención, porque el paciente, yo le veo la cara y digo, ah, tiene una parálisis facial, es una causa periférica, no hay problema. Pero guarda, también tiene una hemiplegia contralateral. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es justamente una circunstancia en la cual la lesión asienta a nivel de lo que viene a ser el puente o protuberancia, donde se encontraría parte del núcleo del nervio facial, y constituiría el famoso síndrome de Miller-Gruber, ¿sí? Este síndrome se caracteriza justamente porque va a tener una hemiplegia contralateral a la lesión brachiocrural y va a tener una parálisis facial periférica del lado de la lesión, ¿sí? Acá la lesión está del lado derecho, la lesión facial está del lado derecho, pero la hemiplegia es contralateral, ¿ok? Si la lesión estuviera aquí, tendría la hemiplegia de este lado y contralateral tendría la plejía brachiocrural. ¿Se entiende? Esta sería la excepción de un cuadro de parálisis facial periférica que sea de afectación central, ¿sí? Es un caso raro. Generalmente, les aviso, ¿sí? Estos pacientes que suelen presentar un síndrome alterno, ¿sí? Eh, los pacientes que hacen un síndrome alterno generalmente tienen un compromiso que suele ser grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tronco encefálico es una porción muy pequeña, digamos, de lo que viene a ser el sistema nervioso central, y si llega a tener una hemorragia ahí, puede llegar a comprometer estructuras importantes, ¿sí? Y obviamente comprometer la vida del paciente. Muchas veces entraría dentro de lo que son, por ejemplo, muchas veces se produce por hemorragias, ¿sí? Y entra dentro de lo que viene a ser sector posterior, ¿sí? O infratentoriales, o le llaman una hemorragia de fosa posterior, y esos son cuadros que tienen mal pronóstico. Generalmente tienen mal pronóstico. Tuvimos un caso hace poco de un síndrome alterno de una paciente en el sanatorio. Pero no me acuerdo si tenía compromiso mesencefálico o también tenía compromiso protuberancial. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos de famosos síndromes vulvares, ¿sí? Vamos a empezar con el más fácil, ¿sí? Con el síndrome vulvar anterior. Vemos aquí el segmento anterior del bulbo o de la médula oblonga, que tiene un compromiso, ¿sí? Del núcleo o del tracto de salida del fascículo del 12º par craneal, ¿sí? ¿Qué sucede con este paciente? El paciente que hace un síndrome vulvar anterior va a tener una debilidad de la lengua del lado de la lesión, ¿sí? Vean acá que yo le pido al paciente que saque la lengua y se ve que la lengua se desvía hacia el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque tiene debilidad del lado izquierdo. Zona donde está comprometido el núcleo. Y a su vez, ese paciente también va a tener una hemiplegia brachiocrural contralateral a la lesión. Ese sería el ejemplo de lo que sería un síndrome vulvar, en este caso el síndrome
bulbar anterior se llama. Y de ahí nos podemos encontrar con otro síndrome un poquito más complejo y de mayor afectación, que es el síndrome de Babinski-Nagiot, ¿sí? Que es una lesión un poquito más extensa a nivel de la zona del bulbo, que va a afectar pedúnculo cerebeloso, el haz espinocerebeloso ventral, el espinotalámico, que es el piramidal, perdón, el haz piramidal y el haz espinotalámico. ¿Y qué va a tener este paciente? Este paciente vemos que tiene la lesión del lado derecho, entonces va a presentar una hemiplegia brachiocrural contralateral, ¿sí? Del lado opuesto a la lesión, y a su vez va a tener pequeño dato que no había mencionado y que lo acabo de leer, además de tener compromiso, ven acá que dice que compromete el haz espinotalámico, recuerden que es una vía ascendente que lleva a la sensibilidad, entonces este paciente va a tener una parálisis, es decir, va a cursar con un cuadro motor, es decir, una plejía brachiocrural, y va a tener también una hemianestesia contralateral, es decir, porque afecta el haz espinotalámico, va a producir también compromiso de la sensibilidad de ese mismo lado. Y lo llamativo es que del lado de la lesión, es decir, del lado opuesto, en este caso, del lado derecho, como compromete los pedúnculos cerebelosos, este paciente también va a cursar con un hemisíndrome cerebeloso, ¿sí? Del mismo lado de la lesión. Y a su vez, va a cursar también con un síndrome de Claude-Bernard-Horner derecho. Nada más que acá en el esquema está al revés. Este ojito chiquitito tendría que estar de este lado. ¿Sí? ¿Por qué va a cursar con eso? Justamente porque toda esa afectación se produce del lado derecho a nivel vulvar. Entonces, sepan dos ejemplos, hay muchos más, ¿sí? Cuando abran el libro van a encontrar que hay otros síndromes, como síndrome de fóbil anterior, fóbil posterior, pero acá les pongo dos ejemplos y no menciono todos para no hacer tan extensa la clase. Entonces, dos ejemplos de síndromes alternos de compromiso vulvar, vulvar anterior y Babinski-Nagiot. Este es un poquito el más complicadito. Bueno, acá vamos a ver una circunstancia que no es tan frecuente, pero se puede llegar a presentar, que es lo que se daría ante una lesión bilateral de la primera motoneurona, que es la paraplejía o paraparesia. Aquí, obviamente, cuando hablamos del término para, se entiende que hay un compromiso de los miembros inferiores solamente, ¿sí? La lesión es de la primera motoneurona, pero en algún punto del trayecto medular, ¿sí? Y que suele ser bilateral. Entonces da lugar a una parálisis espástica, ¿ok? Es decir, se produciría antes, en algún punto de su trayecto, antes de que tome contacto con la segunda motoneurona. ¿Qué causas puede llegar a producir esto? ¿Sí? Un tumor que haga una compresión medular, un síndrome de compresión generado por un tumor vertebral o el mal de Potts, que ya lo han estudiado ustedes el año pasado. Este síndrome, como es compromiso primero motoneurona, también da hipertonía, ¿sí? Obviamente, precedía flacidez, tiene la misma evolución, es decir, primero fue flácido, después evoluciona a hipertonía. Si ustedes ven caminar a alguien, van a ver que tiene una marcha característica, que es la marcha paretoespástica o marcha de pato, ¿sí? Van a ver que camina, va moviéndose de a uno u otro lado, generalmente una hiperlordosis lumbar, para poder enderezarse, y va a tener los miembros inferiores en extensión, ¿sí? Las muslos, las rodillas están juntos, y suele tener hipertonía, generando masas musculares que están duras. Y obviamente, si usted busca un reflejo, este paciente va a tener hiperreflexia. Súper importante, el paciente que hace una lesión generalmente puede llegar a tener alteraciones esfinterianas, es decir, por ejemplo, ya sea incontinencia urinaria o retención urinaria. Para que ustedes se recuerden, nosotros acá vamos a tener el núcleo justamente de la segunda motoneurona, pero sepan que en algún momento de lo que vienen a ser las vías descendentes, ¿sí? Como los córticos espinales, afectaría este sector, este segmento, ¿sí? Antes de que haga sinapsis con la segunda motoneurona, es decir, de los tractos córticos espinales o de la vía piramidal, es lo mismo, vía piramidal o córtico espinal es lo mismo. Bueno, esto sí también es importante,
es lo que son las famosas cuadriplegias o cuadriparesias, que aquí va a haber afectación de los 4 miembros, por una lesión a nivel cervical principalmente. ¿Se acuerdan de la película Me Before You, Yo antes de ti? Bueno, este chico que era hipermillonario y que, bueno, es un caso de eutanasia, ¿sí? Obviamente ficticio. Este chico justamente tuvo una lesión a nivel cervical. Bueno, las causas son iguales que la paraplegia, por lo mismo que habíamos mencionado, es decir, por causas tumorales, por traumatismo, lo más frecuente que se puede llegar a encontrar. Y sepan que algunos casos suelen ser graves y puede llegar a producir esto, lo que se llama síndrome de cautiverio, ¿sí? Se da por un infarto ventral, ¿sí? A nivel de la protuberancia. Ustedes recuerden que lo que viene a ser la circulación posterior, que son las arterias vertebrales se unen y forman el tronco basilar, y de ahí van ramitas, como la arteria cerebelosa, la arteria protuberanciales. Esas van a irrigar lo que viene a ser el tronco encefálico y a un infarto a nivel de este segmento, ¿sí? A nivel de la protuberancia, podría llegar a producir este famoso síndrome que es el síndrome de cautiverio. Es un paciente que está cuadripléjico, que como afecta el tronco encefálico, todo lo que es su corteza está conservada. Entonces el paciente está despierto, tiene conciencia conservada. Como compromete todo el tronco encefálico, compromete todas las vías, entonces tiene una diplejía facial, no puede hacer mímica. Y como afecta a nivel protuberancial, lo que es mesencéfalo está intacto generalmente o parcialmente intacto. Y este paciente solamente conserva la motilidad vertical de los ojos y los párpados, es decir, el paciente está encerrado en su propio cuerpo. Por eso se llama síndrome de cautiverio. Es algo, la verdad, horrible. Ahí vamos a ver lo que es esto, síndrome de segunda motoneurona, ¿sí? Algo que ustedes también frecuentemente se pueden llegar a encontrar. Y es importante que entendamos los sindrómicos tanto de la primera y de la segunda motoneurona, porque si no entienden esto, no van a entender una enfermedad que tenemos que ver más adelante, que se llama esclerosis lateral amiotrófica. El síndrome de la segunda motoneurona, ¿sí? Vamos a ver que obviamente es por lesión de esta y va a tener dos formas. Puede ser que la lesión se encuentre a nivel del núcleo, ¿sí? Ya sea a nivel del tallo cerebral o de la médula espinal, es decir, que decimos que es una parálisis nuclear, o la lesión asienta en algún punto de trayecto de la fibra motora desde el núcleo hasta su efector, es decir, ahí decimos que es una parálisis infranuclear. Bueno, prestemos atención acá porque este cuadrito es parte o es resumen de lo que ustedes tienen que encontrar en el examen físico. ¿Cómo va a estar la motilidad? Estos chicos, por favor, tienen que tratar de razonarlo y de recordarlo hasta el final, porque llega el final y acá se pinchan, no sé por qué se empiezan a mezclar las cosas, ¿sí? Acá hay que tratar de razonar. Recordemos, está lesionada la segunda motoneurona, ¿ok? ¿Y eso qué va a generar? Si es el cable final, por así decirlo, que no recibe las órdenes de del primer cable, que es la primera motoneurona, entonces acá va a haber una parálisis, ¿sí? El paciente va a estar paralizado, ¿sí? Tiene parálisis o paresia que puede llegar a afectar a músculos aislados. Recuerden que el tono, ¿sí? Lo que es el trofismo de ese miembro va a depender justamente de la motoneurona. Lo mismo que el arco reflejo también depende de esa motoneurona, de la segunda. Entonces, este paciente que tiene una lesión de la segunda motoneurona, ya sea que se cayó, se fracturó, tuvo un traumatismo, que es lo más frecuente en pacientes jóvenes, o tuvo una tumoración o una infección como se puede dar en pacientes diabéticos que hacen abscesos o eh, sí, abscesos epidurales, por ejemplo, que hemos tenido casos internados. Estos pacientes que comprometen la médula espinal, obviamente va a comprometer la segunda motoneurona y el tono va a estar afectado, ¿sí? Va a tener hipotonía o atonía y está flácido, ¿sí? Si tiene atonía está flácido. Las masas musculares, ustedes las ven, están chatas, aplastadas. El trofismo, recuerden que es el grado de nutrición del músculo, ¿sí? Un músculo que está trófico es un músculo, digamos, que tiene buena provisión alimenticia y que está ejercitado, ¿sí? Este músculo está totalmente atrófico por el desuso, ¿sí? Los reflejos, recordemos que los reflejos dependen principalmente de la segunda motoneurona. Entonces acá va a haber arreflexia o hiporreflexia. Por el contrario, a diferencia de la primera motoneurona, los reflejos superficiales suelen estar normales, ¿sí? Es decir, tenemos algo contrapuesto a lo sindrómico de la primera motoneurona, ¿sí? Como ser
que tiene hiporreflexia, el paciente ya de la primera motoneurona evolucionada tiene hiperreflexia, salvo el agudo. Pero acá el paciente siempre va a tener hiporreflexia o reflexia. Y a su vez, Babinski está negativo, ¿sí? Este paciente no tiene sincinesias, no va a tener clonos, y esto, chicos, súper importante que tienen que encontrarlo para razonarlo. El paciente tiene fasciculaciones, ¿sí? Tuvimos el caso hace un par de años de un paciente que nos derivaron de un sanatorio hacia el hospital porque justamente tenía debilidad muscular y no se encontraba la causa y llamaba la atención que solamente tenía esto, tenía fasciculaciones. Y después de hacer los estudios, a nivel cerebral no tenía nada, a nivel de la médula tampoco, no se detectó, digamos, se ha hecho punción lumbar, se ha hecho otros estudios, y bueno, se llegó a la conclusión que el paciente tenía una esclerosis lateral amiotrófica, es decir, tenía un compromiso en los miembros inferiores tenía hipertonía y tenía plejía de miembros superiores, es decir, tenía una mezcla sindrómica. Y una de las cosas que tenía fasciculaciones, ¿sí? Entonces tomen en cuenta cuando observemos fasciculaciones en un paciente que consulta por un síndrome neurológico focal agudo. ¿Bien? Bueno, acá vamos a ver dos circunstancias diferentes. Nosotros puede ser que nos encontremos frente a una paraplegia flácida de origen medular o de origen neurítico. Cuando digo que es medular es porque se lesiona el asta anterior, ¿sí? Lo que habíamos mencionado, a ver si lo tengo por acá. Aquí se va a lesionar el asta anterior de la motoneurona. Del otro contexto, si yo digo que es neurítica es porque se afecta a la raíz, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lesión del asta anterior, ¿sí? O puede ser por una lesión del axón intramedular, es decir, del axón antes que salga de la médula. ¿Qué te puede llegar a producir este tipo de paraplegia? Las poliomielitis, las mielitis transversa, ¿sí? Esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Lo que es la poliomielitis. Lo que son, esto entra dentro de los síndromes medulares, ¿sí? Que también deberíamos verlo, lo que son las secciones medulares completas por traumatismo, las fracturas de columna, compresión tumoral, es lo mismo que venimos mencionando. Esto razónenlo porque esto engloba muchas causas. El paciente que te hace un traumatismo o que te hace una lesión medular, generalmente tiene un inicio rápido y desde el lado de la lesión hacia abajo está anestesiado, no siente nada. Y este paciente también cursa con trastornos esfinterianos. Por otro lado, nosotros tenemos el paciente que hace una paraplegia flácida de origen neurítico, es decir, la lesión asienta en raíces del nervio, ¿sí? O puede ser por lesión del propio nervio. Entonces, para que nos ubiquemos, las primeras que dijimos puede ser lesión del asta anterior o en su trayecto intramedular. Y el segundo grupo puede ser por lesión a nivel de la raíz, ¿sí? O a nivel del tronco, ¿ok? Entonces, este paciente que hace una aplasia neurítica, ¿sí? También puede darse por traumatismos, también puede darse por tumores que comprometen las raíces anteriores, pero guarda que acá entran también cuadros metabólicos, que también tenemos que estudiarlos. Uno de ellos, y que frecuentemente van a ver ustedes, el paciente diabético. El paciente diabético evoluciona con una polineuropatía. A veces, esto no es tan frecuente ver, pero se escribía mucho en la antigüedad, los pacientes que hacen consumo crónico y abusivo de alcohol podían llegar a presentarse con polineuropatías de origen alcohólico, ¿sí? Muchas veces con reposición de vitamina B1 principalmente, por déficit de tiamina, se suele componer este tipo de pacientes. Y esto es algo que también vamos a estudiar, lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Que es una modalidad de presentación frecuente de polineuropatías o de polirradiculoneuropatías, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Este tipo de pacientes evoluciona lentamente, ¿sí? Como la diabetes, el alcoholismo, son enfermedades crónicas. Estos pacientes tienen también trastorno de la sensibilidad que va a afectar fibras sensitivas, ya sea de compromiso radicular o troncular, ¿sí? Entonces el paciente va a tener dolor, parestesias, hipoestesias, y generalmente no tiene trastornos esfinterianos. ¿Bien? Bueno, muchas veces un síndrome de segunda motoneurona puede ser que se presente con compromiso de afectación de un solo miembro, ¿sí? Como ser monoplejías. Puede ser de origen medular o radicular, también lo que dijimos, y es por las mismas causas, ¿sí? Puede ser por una compresión tumoral. Nosotros hemos visto esto, tuvimos un paciente internado hace un par de años en el hospital, un chico tabaquista severo, joven, había hecho un tumor
del vértice del pulmón, y ese tumor comprometía lo que viene a ser el plexo braquial. Entonces ese chico tenía una plejía de todo el miembro superior, ¿sí? Ese sería el ejemplo típico, ¿sí? Acá era un tumor que comprometía el plexo braquial. Un chico que te hace un traumatismo con fractura de clavícula y que la clavícula lesionó el plexo braquial, también. Tuvimos otro caso así, también. El mal de Pot también se puede llegar a presentar, no es tan frecuente en nuestro medio, o enfermedades también vertebrales o discales también puede llegar a ser. Es decir, que los pacientes hagan por un compromiso de una hernia de disco severa, ¿sí? Que puede llegar a evolucionar a generar una monoplejía. ¿Qué más nos queda? Puede ser de origen, por ejemplo, medulares, ¿sí? Que sea la segunda motoneurona que puede estar lesionada, ya sea en el asta anterior o en su trayecto intraspinal, también lo charlamos recién. Y hay algunos casos que tenemos monoplejías radiculares, en la cual, en las monoplejías radiculares, nosotros vamos a ver que están afectadas de manera incompleta o completa las raíces de los plexos braquiales o octubrales, ¿sí? Que es un ejemplo como lo que estuvimos hablando hace un ratito. En todos los casos van a tener parálisis flácida, los dos casos, estos dos pacientes que les conté, el que hizo un tumor y el que hizo un traumatismo, es flácido, ¿sí? Ustedes van a ver, está totalmente hipotónico, tiene también trastornos sensitivos, o en algunos casos puede tener como ser parestesias, o siente menos, tiene hipoestesias. Pero solamente si es que tiene fibras sensitivas comprometidas. Este es otro tipo de contexto, ¿sí? Y que este es más frecuentemente observable, son las polineuropatías, ¿sí? Aquí, esta afectación del tronco del nervio se va a afectar de este tipo de forma. ¿Y por qué se llama polineuropatía? Porque se comprometen varios nervios, es decir, fibras motoras y fibras sensitivas. Lo más frecuente, que es lo que venimos charlando, son trastornos metabólicos, ¿sí? La diabetes es la más frecuente, y la intoxicación por alcohol, que puede llegar a dar un déficit de vitamina B1, ¿sí? Intoxicación por plomo, por arsénico, por insecticidas, ¿sí? Que son órganos fosforados. Causas carenciales, ¿sí? Personas que tengan déficit de vitamina B12, que tienen también con un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica o anemia macrocítica. Esto lo vamos a estudiar, ya lo vuelvo a repetir, lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Algunas infecciones, como ser la brucelosis o la lepra, ¿sí? La lepra, que es una enfermedad producida por una bacteria que es Mycobacterium leprae o Bacillus Hansen, que bueno, es muy conocida en la antigüedad, está descrita en la Biblia, y justamente el pueblo de Israel, los hebreos, tenían leyes que eran sanitarias, que el paciente que era, paciente, escúchame, la persona o el miembro de la tribu que era leproso se tenía que alejar, era uno de los mandatos bíblicos, y que justamente lo que trataba de hacer a través de esos mandatos era proteger al resto de la población porque es sumamente contagiosa. Nada más que le decían que en ese momento se le explicaba al pueblo que tenían que mantenerlo alejado. Es decir, desde ahí ya existe lo que es el aislamiento. Colagenopatías y vasculitis también son causas que pueden llegar a producir este tipo de manifestación que son las polineuropatías. Los compromisos suelen ser asimétricos. ¿Qué significa? Que a veces el paciente se presenta con afectación de una mano, después se le va afectando la sensibilidad en los miembros inferiores, aunque más frecuentemente se va lesionando, por ejemplo el diabético se va lesionando los miembros inferiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no siente, tiene hipoestesia o tiene anestesia. Y va afectando también lo que son fibras motoras. Entonces, este tipo de compromisos nerviosos se van a ver en la diabetes, en algunas neoplasias se puede llegar a ver también, y van a generar signos de una motoneurona. La marcha de Cepage, que ya lo habíamos charlado, ¿se acuerdan? La famosa marcha del polineurítico, ¿sí? Este paciente va a cursar con este tipo de marcha, ¿sí? Acuérdense que es el paciente que no puede elevar la punta del pie, entonces asienta de la punta del pie y posteriormente el talón. Le llaman marcha escarbante también, justamente por la debilidad de la flexión dorsal del pie. Y este paciente, sobre todo el diabético, va a cursar con este tipo de polineuropatía que le llaman distribución de bota o guante. ¿Por qué? Porque la sensibilidad está alterada a nivel de ambos miembros inferiores, a nivel distal, y de miembros superiores a nivel distal. Son pacientes que frecuentemente van a ver que no solamente tienen alteraciones sensitivas, sino que tienen alteraciones vasculares, y es el paciente que frecuentemente se lesiona
¿sí? Hace el famoso pie de Charcot, que ya lo vamos a ver más adelante, y suelen hacer isquemias arteriales que evolucionan a gangrenas y muchas veces terminan con amputaciones. Bueno, parálisis nerviosa aislada, ¿sí? Implicaría la lesión de un solo nervio, ¿sí? Y generalmente un nervio periférico. Por ejemplo, la parálisis radial, ¿sí? Del nervio radial, que tiene la función de producir la extensión del miembro superior a nivel distal. Nosotros lo vamos a destacar, ¿sí? Cuando le pedimos al paciente que extienda el miembro y vamos a ver cómo la mano cae péndula, ¿sí? Le llama mano en bota. Parálisis del nervio mediano, es decir, va a tener una lesión proximal, va a afectar los músculos de la eminencia tenar, entonces el paciente no puede hacer esto, no puede oponer el dedo pulgar a los demás dedos, ¿sí? Parálisis aislada del cubital, ¿sí? Le va a producir la famosa mano en garra o garra cubital, ¿sí? Con presión de las últimas dos falanges del dedo. Y estos son algunos de los hallazgos, ¿sí? Todo esto lo sacamos al argente, ¿sí? Esto lo pueden repasar del libro para que lo tengan a mano para para el siguiente examen. Mano péndula, que es característica de la parálisis radial, y la mano en garra, que se da por parálisis cubital. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí o algo para que continuemos? No, profe, tengo una duda. En síndromes alternos, usted habló del síndrome Millar y Gruber, ¿puede ser? Sí, No entendí bien cómo era la lesión. de Millar-Glover, el síndrome es uno de los síndromes alternos, ¿sí? Que se caracterizaría porque tenés una lesión a nivel de lo que viene a ser a nivel del tronco, pero lo que viene a ser el puente o la protuberancia. Millar-Glover básicamente se tienen que acordar que es parálisis facial del lado de la lesión y contralateral va a tener la hemiplegia braquiocrural. Básicamente es eso. Es un paciente que tiene parálisis facial de un lado y del otro lado, y es parálisis facial periférica, y del otro lado tiene la plejía braquiocrural. Bien, profe. O sea que la parte de la parálisis facial va a ser del lado de la lesión y de Es del los lado de la miembros. lesión y es periférica, ¿sí? Eso es Periférico. importante que se acuerden. Bien. Gracias, Entonces ahí te profe. das cuenta que es compromiso de un par craneal. Bien. Gracias. Profe, Sí, entonces cuando afecta la primer motoneurona afecta a ambos miembros y en del la mismo primera, lado, del mismo mismo lado, lado. y en la Miembro superior, segunda, miembro inferior. Pero sepan, ahí vimos también que puede llegar a afectarse en algunos casos, puede llegar a ser que la lesión sea pequeña y se puede llegar a afectar un solo miembro, es decir, que se presente una plejía braquial, por ejemplo, o crural. ¿Qué es lo que te va a vos determinar si es primera o segunda motoneurona? La clínica que tiene el paciente. Y obviamente el antecedente. Un paciente, pregunta, un paciente se puede presentar, por ejemplo, con una plejía braquial, pero tenemos que ver el contexto del paciente. Puede ser que el paciente haya venido, por ejemplo, eh, que tenga si más de 50 años, que sea diabético, que sea hipertenso y que tenga factores de riesgo cardiovascular, que ya vamos a charlarlos enseguida. Ese paciente le haga una tomografía, puede ser que a nivel cerebral no vea nada, ¿sí? Como suele suceder en las primeras horas de una ACV, o si le haga una resonancia, podría llegar a detectar la lesión. O por otro lado, puede ser que vea un sangrado que sea compatible con un ACV hemorrágico. Supongamos otro caso, un paciente que venga 20 años, tuvo un accidente en moto, ¿sí? Y se detecta que tiene una fractura de clavícula, y ese paciente vemos que va a tener una plejía del miembro con hipotonía, con areflexia, entonces ahí tengo que presumir que es una afectación de segunda motoneurona, pero por compromiso del plexo braquial. Es decir, puedes tener un paciente con una monoplejía tanto de presentación, ya sea de causa de primera motoneurona como de segunda motoneurona, pero el contexto del paciente es lo que tenemos que observar nosotros y el examen físico nos va a orientar para saber cuáles son los hallazgos. ¿Sí? No es lo más frecuente, pero puede llegar a pasar en el contexto de síndrome de segunda motoneurona.
No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿seguimos? Bueno,